1:30. Dígame. Está bueno, pastor. Hasta que bajen lo que tiene autoridad. Bueno, pues continuamos, no se preocupe. Vamos a terminar temprano. Bueno, el hecho es que el hombre le dice: mira, Señor, no tienes que descender, Señor. No tienes que descender, porque tú tienes autoridad. Entonces, aquí viene el centro de la historia. El centurión se acerca a Jesús y le dice: mira, Señor, en el versículo número 8 le dice: solamente, Señor, di qué cosa, la palabra, y mi siervo, ¿qué hará? Sanará. Dice que el centurión le dijo al Señor: Señor, mira, no tienes que descender, no tienes que ir a mi casa, Señor, solamente di la palabra, y cuando tú digas la palabra, mi siervo sanará. ¿Saben ustedes que en la Biblia es raro que Jesús se admire? Jesús no es como nosotros, que nos admiramos de cualquier cosa. Llega una persona bien, ay, yo me admiro, pero Jesús no. Jesús no se admira mucho. Nosotros, seres humanos, nos admiramos de cualquier cosa, pero la Biblia se pueden contar con los dedos de las manos las veces que Jesús se admiraba. Y esta es una de las pocas veces cuando Jesús se admira. Y dice la Biblia que Jesús se asombró, Jesús se maravilló. Y noten bien lo que Jesús dijo. Jesús le dijo lo siguiente cuando se maravilló. Al oírlo Jesús, versículo 10 del capítulo 8, al oírlo se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado ¿qué cosa? Tanta fe. Noten bien esto. Este hombre que era un pagano, Jesús vio algo en él que lo definió como fe. Pablo nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esto yo, no sé ustedes, pero yo no lo entiendo mucho, porque Pablo era un filósofo de la palabra, pero Jesús era muy práctico. Y cuando hace este milagro, Jesús dice: este hombre es un hombre de fe. ¿Pero por qué era un hombre de fe? Simple, porque él creyó que la palabra de Jesús tenía poder para hacer lo que ella dice que puede hacer. Amén. Por lo tanto, la fe no es tanta filosofía, la fe no es tanta teología, la fe es sencilla. Si usted me dice: pastor, ¿qué es la fe? La fe es creer que la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que ella dice que puede hacer. Noten bien cómo Pablo lo define después. Hebreos capítulo número 11. ¿Saben ustedes que la carta a los Hebreos no es una carta, es un sermón? Y en los sermones a veces nos dice cosas que la gente no entiende. Así que mientras Pablo predicaba, definió la fe y dijo: la fe es estar seguro de lo que se espera, cierto de lo que no vemos. Y alguien le dijo: Pablo, perdóname, yo no te entendí. Explícamelo para entenderlo. Entonces Pablo decide explicárselo. Y en el versículo 3 y el versículo 4, Pablo presenta dos ejemplos para definir la fe. Noten cuál es el primer ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Gracias. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué cosa? De lo que no se veía. Pablo dice: ¿ustedes quieren entender la fe? Pues solamente tienen que mirar una sola cosa. Miren la creación. Miren la creación, y la creación le va a enseñar lo que es la fe. En Génesis capítulo 1, versículo 1, allí aparece el relato de la creación. Y Génesis capítulo 1 es un capítulo maravilloso. Comienza Génesis capítulo 1, versículo 1 diciendo: en el principio, ¿qué? Creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y ¿qué cosa? Y la tierra. El versículo 2 sigue diciendo: y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Se movía en la faz de las aguas. Cuando Dios decide crear la tierra era un caos total, desordenada, vacía. Y puede ser, como dice Will en uno de sus sermones, que nuestra vida también esté como estaba la tierra, desordenada, vacía y llena de tinieblas. Pero Dios decide crear. Y si usted hubiese contratado una
firma de construcción para hacer el mundo, rápidamente buscan materiales, ¿no? Rocas, arena, buscan albañiles para crear, para hacer. Pero Dios no necesitó nada de eso. La pregunta es, ¿qué usó Dios para crear? ¿Qué usó Dios para hacer? Simple y sencillo, el verbo que continúa es muy pequeño. La Biblia dice, y dijo Dios. Hagamos. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. En otra palabra, hermanos que me están escuchando, ¿qué usó Dios para crear? Usó el poder ¿de qué? De su palabra. Acompáñenme al Salmo capítulo 33, versículos 6 y versículo 9. Salmo capítulo 33, versículos 6 y versículo número 9. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos fue hecho por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque él dijo, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué pasó? Existió. Noten bien. Cuando no había luz, Dios dijo, sea la luz, y apareció la luz. Dios miró que la tierra estaba envuelta en aguas, y Dios dijo, yo quiero crear la expansión o los cielos. Por lo tanto, Dios solamente dijo, ahora quiero que las aguas de arriba se separen de las aguas de abajo, y por el poder de su palabra eso aconteció. Pero Dios necesitaba que hubiese tierra seca, tierra. Y Dios dijo, ahora yo quiero que las aguas se dividan de lo seco, y apareció la tierra. Y Dios dijo, ahora yo quiero que haya sol, luna y estrellas. Y por el poder de su palabra, el sol, la luna y las estrellas aparecieron. Dios dijo, ahora yo quiero que en el mar haya peces. Y por el poder de su palabra hubo peces en el mar. Ahora yo quiero que hayan aves en el cielo. Y por el poder de su palabra hubo aves en el cielo. Ahora quiero que hayan animales en la tierra y árboles frutales. Y por el poder de su palabra hubo animales y árboles frutales. Noten, todo apareció por el poder de la palabra. ¿De dónde apareció? De lo invisible, de lo que no era, del aire. Increíble, porque la palabra de Dios es creadora. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Hermanos, Dios no puede hablar mentira. Es imposible que Dios hable mentira. ¿Por qué? Porque si ahora mismo Dios dice que usted tiene 6 dedos, automáticamente en su mano aparece otro dedo. Porque si ahora mismo Dios dice que esta iglesia no estará adorando aquí debajo, sino allá arriba, automáticamente se hará. Porque cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Cuando Dios habla, las cosas llegan a ser. Lo que no era, llega a ser por el poder de su palabra. Pues Pablo dice, ¿qué es la fe? La fe es eso, es creer que la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que ella dice que puede hacer. Pero Pablo dice, miren, le voy a dar otro ejemplo, y el que yo le voy a dar ahora. Usted sabe que los hombres de la Biblia eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo. No eran santos, no eran santos. Hay gente que me dice, yo quiero ser como David. Yo no quiero ser como David, hermano. No quisiera ser como él. Un hombre con que si yo cuántos hijos fuera el matrimonio. Yo no quiero ser como él. Yo quiero ser como Jacob. Tampoco quiero ser como Jacob. 4 mujeres y quería una más que otra. Eso no está bien. Yo quiero ser como Abraham. Tampoco quiero ser como Abraham, que hablaba mentira para defenderse. No, yo quiero ser como Jesucristo, hermano. Amén. Y eso es lo que usted debería hacer. Los hombres de la Biblia no eran perfectos, hermanos. Tenían problemas de deudas, problemas de matrimonio, problemas migratorios, como usted y como yo, problemas con sus hijos, como usted y como yo. Pero aparecen en la Biblia no porque eran perfectos, aparecen en la Biblia porque creyeron lo que Dios dijo. Por ejemplo, miren lo que dice Pablo. Pablo le dice a ellos en el capítulo 11, y les presenta el primer ejemplo de fe. Y dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dios le dijo a Abel, Dios le dijo a la humanidad, ¿saben qué?